Ok, vamos a revisar un poco con respecto a la regulación que se puede tener a nivel microeconómico en un mercado. Y inicialmente vamos a hacer una pequeña clasificación de los tipos de regulación que se pueden realizar. Vamos a agrupar toda esta regulación en dos tipos. La regulación de tipo ex post, que ocurre una vez que ya existe un equilibrio de mercado, y ex ante, que ocurre sobre la oferta y la demanda, que buscan alterar las fuerzas que determinan ese equilibrio de mercado. Dentro de las regulaciones ex post vamos a definir los controles de precio y control de cantidad. Dentro del control de precio vamos a tener de tres tipos: precio mínimo, mantenimiento y precio máximo. Dentro de las regulaciones ex ante vamos a definir dos, que pueden afectar tanto la oferta como la demanda: los impuestos y los subsidios. La clase de hoy se encargará de revisar un poco este grupo de las regulaciones de precio. Audio, ya, ahora sí, esto sí lo estoy grabando, ya. Entonces, si miramos acá al productor y yo pongo un precio mínimo por arriba, pueden pasar varias cosas. Primer cosa, ¿la gente va a querer comprar tanto cuando está tan caro? No. Entonces acá yo voy a tener este primer elemento, es como súper claro. Aquí, voy a checar, aquí va a estar la cantidad demandada. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Los productores van a querer vender esa cantidad demandada o van a querer vender más o van a querer vender el equilibrio? Más. Idealmente a los productores les gustaría estar acá, ¿cierto? Los productores van a querer vender ahí. El tema es que en el caso del precio mínimo no necesariamente van a estar ahí. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si todos producen acá? ¿Qué voy a generar? Antes de ver el cambio de los excedentes, déjenme copiar esto para que veamos el cambio de los excedentes al tiempo. Ya. Ahí la dejamos guardadita abajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Buena obligación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Tengo dos casos. Los productores podría ser que se den cuenta que no van a poder vender ahí y van a vender esta cantidad. Entonces van a vender solo hasta acá, pero quizás no todos los productores van a lograr vender hasta ahí. Entonces, hasta acá, por ejemplo, van a estar los productores que sí o sí van a lograr vender, y ellos sabemos que sí o sí al menos se van a llevar ese excedente, ¿cierto? Y los consumidores, a ellos los tenemos claros. Los consumidores, eso es todo lo que les va a pasar a los consumidores. Estos productores que logren vender al precio máximo, a lo mejor se van a llevar todo este excedente, siempre y cuando estoy haciendo un supuesto. ¿Ven que estoy suponiendo que los productores que venden son los más productivos? ¿Se acuerdan vieron el video de excedente que subí, cierto, alguno? ¿O no? No. Se separa, el equilibrio te separa a los productores en grupos, como los productivos, los no productivos. ¿Ven que acá están los más productivos porque son los que tienen como menos costo? Por acá. Son justo los de menos costo. Porque a medida que voy subiendo la oferta, no te puedo vender a un precio tan bajo. Voy siendo de mayor costo, soy menos productivo. Entonces acá yo estoy suponiendo algo bien fuerte. Estoy suponiendo que los que venden son los más productivos. Podría pasar que no. Podría pasar que los de acá venden y los más productivos no venden. Estoy haciendo como el mejor caso. Vamos a ver que el mejor caso no es tan bueno tampoco. ¿Y qué pasa por acá? Este excedente, fíjense, antes yo lo tenía. ¿Lo ven? Todo este excedente que voy a hacer, creo que elegí muy mal los colores, en amarillo, era excedente del productor y del consumidor que tenía antes de la regulación y que ya no la tengo y la pierdo, ¿cierto? Este se llama una pérdida de eficiencia. En inglés lo llaman el dead weight loss o una pérdida muerta. Qué mala traducción. O una ineficiencia, ¿cierto? No se ve nada. Ahí sí, ¿cierto? O una ineficiencia. Cualquiera de esas. ¿Por qué? Pero una ineficiencia contra qué estoy comparando.
contra el mercado competitivo. Eso como tienen que tener súper harto ojo. Porque acá yo estoy comparando ese caso contra el mercado competitivo. Pero este es un caso bien específico. Es el caso donde los productores se ajustan su producción y no sobreproducen. Producen solo lo que puedo vender. ¿Es eso siempre real o no? Podría pasar que yo no puedo ajustarme. Esto pasó en la prueba del semestre pasado. Pongo más colores. Ahí está. Rosado. ¿Qué pasó en la prueba del semestre pasado? Dimos el ejemplo de las vacas. Si mal no me acuerdo. No sé si la prueba, control, examen, etc. Fue el del semestre pasado, ¿cierto? A los que están... Sí, ya. El de las vacas. ¿Y qué te decían las vacas? ¿Qué tiene de especial la producción de las vacas, por ejemplo, con la producción de chocolate? ¿Alguien trató de ir a comprar chocolate el domingo? Yo traté. Yo tengo como la tradición familiar de ir el domingo a aprovechar los descuentos. ¿Y qué pasó? No quedaban nada. Quedaban puros chocolates malos. Alcanzamos a comprar porque fuimos temprano, pero quedaba súper poco. Nos llevamos un par de cajitas de trencito chocolate. Con 30% de descuento. Pero ¿qué pasa? Esas son como las dos opciones. Bajo el precio para que se venda todo, pero si lo tengo que bajar tanto para que se venda, que de partida acá no puedo, ¿ven? Por ley no lo puedo bajar para que se venda. Mi opción sería, ¿pierdo los chocolates o no? ¿Qué hace la chocolatería? No, lo retiran nomás. Lo retiran, los abren y los tiran de nuevo a la caldera y hacen más chocolate con otra forma, no con un huevito, con una barra. El chocolate tiene esa ventaja. ¿Lo ven? Tiene una súper ventaja. En cambio, el ejemplo que dimos nosotros en la prueba fue el de la leche, ¿cierto? Con las vacas. ¿Qué pasa con las vacas? Si yo le creí al gobierno, le creí que iba a poner el precio mínimo y yo aumenté mi producción para producir más leche, ¿cierto? ¿Cómo produzco más leche? No puedo como presionarle un botón a la vaca y que produzca más leche, ¿no? Tengo que comprar otra vaca. Y si no ordeño la vaca, ¿qué pasa con la vaca? Le da mastitis y se enferman. Las vacas hay que ordeñarlas. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que tenía toda esta pérdida. Todos estos productores no vendían su leche. ¿Lo ven? Entonces, ven que tengo que entender bien qué pasa con el mercado. No es tan mecánico el resultado. Y tengo que ver contra qué me comparo. Entonces, contra el mercado competitivo, tengo todo este rectángulo de pérdida. ¿Lo ven? Todo ese rectángulo de pérdida. Entonces, tengo que tener mucho ojo cómo yo lo meto en el ejemplo. Veamos. Entonces, aquí, ¿qué hay que tener cuidado con el precio mínimo? Es dónde termino. ¿En qué producción? Sí o sí, solo vendo lo que me compran los consumidores. Pero, ¿dónde está el productor? ¿Sobreprodujo o logró ajustarse? Si logró ajustarse, el problema son estos productores que perdí. Son los que se terminan yendo del mercado porque saben que no van a vender, o yo mismo produzco menos y no vendí esas unidades. Pero si estoy acá, este caso es peor. ¿Ven que este caso es peor? Es peor todavía. ¿Por qué? Porque tengo los productores que me creyeron mi precio mínimo. Y aquí el gobierno tiene que salir a hacer otras cosas. ¿Cuál es una solución al caso peor? ¿Puedo ponerle un subsidio? Pero puedo hacer lo que se llama como una combinación, que es subsidio más precio mínimo. Que ese se llama el mantenimiento, que es el que vamos a ver al tiro. Por eso les decía que este es como un caso un poco distinto. Porque es un subsidio bien especial. Mantenimiento de precio significa que el Estado me compra la diferencia. Y me mantienen el precio mínimo. Eso es todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde están los consumidores? Los productores están acá. Se vende ese precio, pero los consumidores no compran tanto. Entonces, el Estado entra. Acá está, D más Estado. Entonces, el Estado aumenta la demanda. Y se vuelve un demandante más y compra la diferencia. Ese sería el mantenimiento. ¿Y qué ocurre acá? Toda esta área de acá ya no es pérdida de los productores. ¿Ven que antes era una pérdida del productor? Ahora es un gasto del Estado. No, una pérdida del Estado.
Profe, Dime, esa pérdida de productor que había inicialmente, la de acá. ¿Eso? claro, era porque inicialmente los productores habían... Claro, habían sobreproducido y todas esas unidades no las vendo. Por eso tienen precio cero. ¿Y ¿Ven eso? que es como excedente negativo? Es precio cero menos mi costo de producción. En realidad no es todo el área. Sí. No es todo el área porque mi costo no es todo eso, ¿cierto? Mi costo está acá. En realidad es esta. Perdón, chiquillos. Claro. Sí, Y es eso. Ese supuesto hay que fijarlo también en la prueba. Claro, tú tendrías que ponerlo claro, a menos que te lo digan. También te lo podrían decir la situación. Ya, pero- Por ejemplo, en la prueba pusimos el caso de las vacas. Dijimos, supongan que hay vacas y que tienen mastitis. Como que tratamos con eso de dar la suficiente información. Pero no fue suficiente. También fue una pregunta media caótica. Pero claro, eso no era esencial toda la pregunta. Era como esencial al final de la pregunta. Pero entonces, supuesto, Sí. en palabras, ¿cómo lo podríamos decir? Que los productores... Se logran ajustar y reducir su producción. Si no logran ajustarse y reducir su producción, tengo esa pérdida de los productores. Sí, tienes razón. Entonces, acá el área sería toda esa área de acá. Área roja, esa. Sería pérdida por sobreproducción. Que no se vende, que tiene precio cero. Porque no puedo bajar el precio. La parte amarilla sería la pérdida de eficiencia comparada al mercado competitivo. ¿Ah? Entonces la pongo acá. ¿Le ponemos nombre también? El amarillo sería pérdida de eficiencia, mercado competitivo. Entonces, comparado al mercado competitivo, no solo tengo el amarillo, entonces, total, ¿cuánto pierdo el amarillo más el rojo? Eso es como todo lo que pierdo. Sí, este rosado está malo. Perdón, chiquillo. Ahí... Profe, ¿por qué se le toma como gasto al gobierno y no como pérdida? Ya, voy al tiro para allá. Déjeme ver, ¿puedo borrar solo el rosado? Sí. Ya, ahí no hay nada. Eso no se pierde en este caso. Porque no se vende ese precio. ¿Ya? Entonces déjenme dejarlo solo con amarillo. Ya, ahí sí. ¿Ven? Entonces, acá con el precio mínimo en este caso tenemos como dos casos. Algunos productores están mejor. ¿Lo ven? Los que logran vender. Algunos productores están mucho peor. Porque produje y tengo que botar la cuestión. No la logré vender. ¿No? Y la sociedad está peor. ¿Lo ven que la sociedad está peor? Ya. Acá, eso pasa con el Estado, ¿cierto? ¿Qué pasa con los productores? Voy a churar el área porque si no, no se va a notar. Hagámoslo con rojo. Sigue subiendo. El productor, ¿hasta dónde vende? Hasta acá, pues, venden hasta el azul. Con rojo no, mala idea. Azul. Venden hasta el punto azul, ¿verdad? ¿Y cuánto sería su excedente? Todo esto. Todo eso es excedente del productor. ¿Lo ven? Todo eso sería excedente productor. ¿Cuánto es excedente el consumidor? El mismo triangulito. Entonces el consumidor, ¿cuándo está mejor? ¿Con mantenimiento de precio o con precio mínimo? Da igual. A menos que pase lo que voy a decir ahora. Entonces, ¿por qué estoy hablando que se llama gasto del Estado y no necesariamente una pérdida del Estado? Porque ¿qué hace el Estado con eso? Esa es la pregunta. ¿Qué hace, por ejemplo, con esa leche extra? La ocupa... Si se la pasa a los consumidores, ven, ahí tenemos un efecto dinámico que nos sale acá. Pero podría pasar que la demanda sea chica, porque algunos consumidores no compran, porque lo reciben gratis. ¿Ah? Y el Estado tiene que gastar más todavía. Podría pasar que incluso termino con demanda cero y el Estado paga todo. Eso podría también pasar. En otros países, ¿qué ocurre? Lo mandan a otro país. Por ejemplo, en Europa hay mantenimiento de precio para la leche. Por eso estoy dando este ejemplo. ¿Y qué hacen? Mandan esa leche a África. Y la regalan en África. ¿Qué pasa en el mercado africano? Que llega un montón de leche gratis. ¿Qué pasa con los productores de leche africanos? ¿No tienen cómo competir? ¿Lo ven?
Entonces yo podría, con ese tipo de regulación que uno dice, oh, qué bueno, mando un montón de leche gratis a África, que tanto la necesitan, destruyo una industria nacional. No sé si en África hay como el hábitat para... ¿Lo ven? Sí, es bastante complicado. Estos análisis no son tan fáciles. A veces una regulación puede tener súper buenas intenciones y dejar la crema. Pero obviamente eso está considerado por la geografía de África, que no tiene muy buena situación. Pero igual se produce leche. No necesariamente tiene que ser de vaca, podría ser de burro. Burra. Claro. Claro. No lo había pensado. Son mal pensados. Pero, por ejemplo, o de cabra, que es más fácil, condado, por ejemplo, zonas montañosas. África no todo es sabana y caluroso. Hay zonas montañosas, hay zonas de jungla. Hay animales de granja, aunque usted no lo crea. Entonces, eso. Ese sería como el caso del precio mínimo con mantenimiento. ¿Cómo sería el caso del precio máximo? ¿A quién le ayuda? Al consumidor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tendría que ser el precio máximo para que sea binding, para que sea efectivo, para que me impacte? Tiene que estar por debajo del equilibrio. Por debajo del equilibrio, ¿cierto? Entonces yo tendría que poner el precio máximo por acá. Eso es lo que genera escasez. Entonces, ¿qué genero? Lo que tú dices, escasez, ¿verdad? Voy a tener mucha cantidad demandada y poca cantidad ofertada. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuánto se va a vender en este mercado? ¿Quién va a hacer ahora el binding? Antes el binding era la demanda, ¿verdad? La demanda me determinaba un poco cuánto se transaba. Ahora, ¿quién me va a determinar cuánto se transa la oferta? Porque no hay tanta producción. Entonces, terminamos por acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir a esta regulación que un grupo de los consumidores va a estar con el premiado. ¿Lo ven? Ese sería excedente del consumidor. Son los consumidores que justo lograron comprar al precio máximo. ¿Qué va a ocurrir? Los productores van a tener un menor excedente del productor. No estoy viendo el caso del mercado negro. De ahí vemos qué pasa si hay mercado negro en todas estas cosas. Ven que acá se puede empezar a complicar todo. ¿Pero qué tan grande es el mercado negro? Pueden haber mercado negro gigante. ¿Y qué ocurre acá? Pongámoslo igual que en el otro en amarillo. Esta sería la pérdida comparada con el mercado competitivo, ¿cierto? Este sería el deadweight loss comparado con el mercado competitivo. Pero no, acá estoy haciendo como el cuento fácil. Cuento sencillo. ¿Puede siempre el oferente regular la cantidad ofertada? Miren qué complicado lo que está. Uno podría decir que sí, ¿cierto? Podría pasar que esto es la leche de nuevo. Pongo un precio máximo. Y acá el oferente, a lo mejor, ¿a dónde se va a quedar? Se va a quedar acá, en el precio de equilibrio. Y no puede, o mata a sus vacas, ¿lo ven? Entonces ahí los oferentes tendrían una pérdida por abajo. Ven que yo me tengo como que poner en el caso, no es como que es por eso no me gustaban las otras diapos, porque estaba demasiado como, siempre se ve igual, y no es tan así, no es tan así. Y claramente no copié el mono antes de hacerle los rayados. Debería haberlo copiado antes de rayarlo. Uy. Puedo copiar el mono. No lo había pensado. Ya, ahí sí. Ya, ustedes me dicen si está igual como estaba. Ahí. Un poquito abajo. Ya, ahí sí, ya. Ya, ahora sí. Ya. Todos fallan, ¿cierto? Entonces, ya, ¿qué ocurre acá? Imagínense que no tengo el mismo precio mínimo, pero los productores no son capaces de frenar la demanda y se transa acá. Perdón, precio máximo. ¿Se les ocurrió un ejemplo donde...? Bueno, hagámoslo, son 3 ejemplos. Ya,
Déjenme, voy a copiar este. 3 casos. Ya, ahí está. Déjenme mandarlo más lejos. Ya. Entonces, imagínense que estamos en el caso de la leche y puse precio máximo en la leche. Entonces los productores no se van a poder mover de acá. Aquí va a estar la cantidad ofertada, ¿cierto? Como la cantidad ofertada va a estar ahí, ¿cuánto se va a lograr vender? Eso, ¿cierto? Ese va a ser como la cantidad demandada efectiva. O algo así, más que cantidad demandada, yo lo llamaría como la cantidad transada. Efectivamente se va a transar eso, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? ¿A qué precio van a tener que vender esa leche los productores? Al precio máximo. Entonces, ¿cuál va a ser el excedente del productor? Voy a ganar por acá, ¿cierto? Y por acá voy a perder. ¿Lo ven? Porque toda esta... Ah, no. No. Hasta acá. Porque toda esta otra leche la tengo que vender a este precio. ¿Lo ven? Esta sería como la pérdida del productor en ese caso. ¿Y cuánto ganarían los consumidores? Todo esto. Ah, no voy a usar el mismo color. Todo esto se lo llevan los consumidores. Entonces este sería el excedente del consumidor. En ese caso, este sería como el ejemplo de la leche, ¿cierto? Pero con precio máximo. Es decir, tengo las mismas vacas y me pusieron un precio máximo y o mato las vacas o las dejo producir, ¿cierto? No puedo apagar la vaca, no tiene un interruptor, ¿cierto? Ya estoy sacando la leche y si las dejo sacar se me mueren las vacas porque les da mastitis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Con estas primeras unidades gano, porque acá soy suficientemente productivo, ¿ven? Este sería como un excedente productor positivo. Pero todas estas otras unidades pierdo, porque por esas unidades no soy tan productivo. Esas unidades tienen este costo, ¿lo ven? Creo que no es esa pérdida. ¿Ven que me pasa por hacer casos raros? Ya, sería. Ya, entonces, por esas unidades tengo todo este costo, ¿ven? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Me van a pagar este rectángulo? Ah, no, pierdo esto. Ahí está. Pierdo eso. Porque esto me pagan, ¿ven? Ese sería mi ingreso total por esas unidades. No sería hasta acá. ¿Están cachando el triángulo, cierto? Pero en ese caso, ¿Lo repito? El triángulo no debería ser hasta Ya. el precio máximo. Ya. Entonces, hagámoslo como lo hice la otra vez. ¿Cuánto gano por estas unidades? ¿Cuánto recibo de plata? El límite del precio máximo. El precio máximo. Todo esto yo recibo, ¿cierto? ¿Y cuánto me cuestan esas unidades? Todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi excedente negativo? Este triangulito de acá arriba. ¿Lo ven? Entonces, este sería el excedente productor negativo. ¿Lo ven? Y comparado con el mercado competitivo, ¿qué pasó? Pierdo ese triangulito. Ese sería como comparado con el mercado competitivo. En este caso. ¿Lo ven? Otro caso. ¿Y el excedente negativo del consumidor? El consumidor no tendría excedente negativo. Y la escasez. Pero es que nunca lo tuvimos. Ah, ese es un buen punto. ¿Qué pasa con esto? Tú te estás preguntando por este triángulo de acá, ¿cierto? Sí. Déjame usar otro color mejor, porque se va a confundir con el otro amarillo. ¿Qué color no he usado? Rosado, claro. Ya. ¿Qué pasa con ese? Esto son las falsas esperanzas. No tengo dibujo para hacer. Por ejemplo, me dicen, gratuidad universal para todos. Precio cero. Y tú vas a matricularte a la universidad. ¿Y qué hay? No hay cupo. Falsa esperanza. Te hicieron pensar que la regulación te iba a ayudar y llegaste y quedaste con exceso de demanda. Son los que se quedan afuera. Son los que se quedan afuera del mercado. Pero no en realidad una pérdida porque en el mercado competitivo no la tenías. Entonces no sería una pérdida comparado a un mercado competitivo. ¿Lo ves? Entonces acá la pérdida comparada al mercado competitivo, comparado al mercado competitivo, ¿qué pierdo? Pierdo el triángulo rojo. Eso sería como mi pérdida. Esa es la ineficiencia. Esa sería la ineficiencia. Entonces, profe, si el gobierno... Ah, no. Sí. Sí, porque estoy igual, pero le sumé una pérdida. Claro, sí, tengo una pérdida. ¿No? Sería el triángulo rojo. Entonces, aquí en este caso, si el gobierno subsidia. Ah, claro. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto?
Si el gobierno subsidiase al ofertante en este caso, entonces... Para allá voy. Este es el caso, este es el último. Ya. Entonces, este de acá sería el mantenimiento de precio. Entonces, ¿cómo hacemos mantenimiento? En este caso. ¿El mantenimiento siempre abarca subsidio o puede abarcar...? Siempre abarca un subsidio, porque el Estado paga para mantener el precio. Entonces, este sería algo así como precio máximo más subsidio. Y este es el ejemplo que les voy a dar. Entonces, ¿qué pasa si estoy acá en el equilibrio? Y el oferente, aunque no quiera, tiene que hacer esta opción, esta producción, porque no puede frenar la demanda. ¿Se les ocurre un ejemplo de eso? ¿Que yo no pueda frenar la demanda? ¿Ah? Oh, no ese. El departamento yo creo que estaría... O se queda como en el de las vacas, que igual quería arrendarlo, pero ahí tenía una mínima disposición. No, yo creo que ese podría ser cualquiera de los otros dos. Yo estoy pensando en uno súper que ustedes lo viven todos los días. Pasaje escolar. Miren, pasaje escolar. ¿El oferente puede evitar que te subáis a la micro? No. Hasta que la micro se llene. Al oferente no le gustaría no llevarte. Algunos micreros lo hacen, lo intentan. Pero se fijan que como por la naturaleza de la micro, como que se quiere parar en un paradero y subir a un demandante que sí quiere llevar, porque va a pagar completo, como que está obligado a llevar a los estudiantes. Porque aunque no quiera, te vaya a subir igual a la micro. Si paró, tú te subiste y no puede hacer nada el micrero. ¿Lo ven? ¿Me entienden? Por eso el micrero se enoja. Te tira el vuelto, no sé qué, se queda con el vuelto. Por eso se enoja el micrero. Porque a él no le gustaría, al micrero le gustaría estar acá. ¿Lo ven? Y no puede frenarte. No puede evitar que entres. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hace el micrero? Paro. La única forma evita que todos entren. ¿Lo ven? Hago un paro. Y obligo al Estado a ayudarme, porque toda esta... Imagínense si es... Grabé. Dale like, suscríbete. No. De ahí se lo subo mientras me voy en el bus. No, se lo subo cuando llegue a Santiago. Porque mi internet no va a dar para tanto. Para compilarlo no me demoro nada, pero... Y no lo voy a editar, va como va. Ya, eso. Ya, chiquillos, entonces déjenme dejarles